Bienvenido amante del misterio. En este video les compartiré algunas historias de terror que seguramente los mantendrá en tensión. ¿Están preparados para lo que viene? Empezamos. Bueno, muy bien. Líneas telefónicas abiertas y también hay participantes en redes sociales. Voy primero a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Y con Ferney. ¿Fernán? Con Ferney. Ferney, gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia? Gracias a todos y pues un saludo a todos los oyentes que les interesa el tema paranormal. Y pues voy con esta historia y todo se remonta al año 2013, más o menos, cuando pues en un paseo de vacaciones y salí con mi familia para Melgar. Y esto ocurrió en una cabaña y hacia arriba, más arriba donde queda el club de Cafán. Y pues lo que ocurrió fue algo extraño y estábamos conversando y salió el tema pues paranormal a luz. Entonces empezamos pues a hablar con mis primos acerca de ese tema, cuando de pronto vimos que la luz se apagó. De repente pues en medio de la charla la luz se apagó y uno de nosotros pues se acercó a prenderla. Pensamos que era normal. Cuando alguien se acercó a prenderla, recuerdo que se prendió sola. O sea, y la persona no alcanzó a prenderla, sino que prendió sola. Intentamos volver a hacer lo mismo. Yo me acuerdo que fue a apagarla y ocurría exactamente lo contrario, que ahí se apagaba el bombillo. Y frecuentemente cuando ya nos acostamos a dormir, escuchábamos pasos como de unas chancletas o pantuflas que caminaban alrededor de la casa. Sí, pues buenas noches, ¿cómo va, hombre? Bien, muchas gracias. Bueno, pues en estos momentos, hace como más de un mes estuve tratando de comentarle. Yo soy conductor de ambulancia. Sí. Y trabajo para SOAT, ¿sí? En la empresa que yo trabajo, hay una ambulancia pues que ha tenido ya varios accidentes. Uno se comió el padre, bueno, listo, el muchacho se accidentó. La segunda, el conductor, yo que me bajo, entrego turno y el compañero como a la media hora se estrella y resulta acontece que la persona que accidentó estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo, ¿sí? Entonces ahí se murió de una vez al acto la señora. Al momentico, como a la madrugada, murió el niño, ¿sí? Hasta ahí bien. Esa ambulancia, después de ya casi un mes, casi como más de 7 meses que salió de los patios, siempre que estábamos estacionados, o yo estoy estacionado a medianoche, o estoy por ahí a las tipo 12 o 1 de la noche, siempre se golpea el cajón por el lado derecho. Golpetean, mueven los insumos, ¿ya? Se prenden las luces de atrás. Hace un mes esa misma ambulancia iba compitiendo y se volteó. O sea, esa ambulancia sale de los patios. Siempre para un diciembre le pasa algo.
¿ya? Pero siempre tiene su actividad como pesada, o sea, usted se sube a ese carro y siente como que no quiere trabajar en el ambiente pesado, ¿sí? Felipe, ¿y usted cree que esto puede llegar a pasar en todas las ambulancias que tengan como esas energías de, pues, cantidad de personas que de pronto mueren en ellas? ¿Usted cree que al morir alguien en una ambulancia queda ese espíritu ahí, atormentando, haciéndose sentir? ¿Qué cree usted? Bueno, pues muchas veces uno lo lleva ya herido, o muchas veces ya uno, pues, por como mismo exige la comunidad, o sea, la gente, ya la persona puede estar muerta, pero uno ya la traslada ya muerta, ¿sí? Como por no dejarla tirada en el piso, porque no digan no prestaron el servicio, ¿sí? Pero siempre se siente ya después ya se siente siempre el ambiente pesado en casa tal, así cuando pasa eso y sucede, ¿no? Muy bien, pues mire, el tema de las ambulancias, que es bien interesante, así como los hospitales y todo. Con Ever. Eder, gracias, bienvenido. ¿Cuál es su historia, amigo Taxiviris? De aquí a Bogotá, mira, es que, porque una historia que tengo hace como aproximadamente como unos 13 años, estuve trabajando aquí en la 134, aquí por Prado Veraniego, Sí, Bogotá. sí. Entonces ahí trabajaba trabajaba con un señor, preparábamos pescado al vacío, palmitos, pulpo, bueno, todo eso al vacío, trabajamos con eso y se repartía a nivel nacional, pues todo lo que trabajábamos ahí, la producción. Entonces fue lo que yo que un día, bueno, el patrón me dijo que lo acompañara a traer pues el pescado y todo lo que nosotros necesitábamos ahí para trabajar. Entonces nos fuimos a traer. Eso siempre llegaba congelado por encargo que él hacía, y entonces se va aquí a recoger. Se llegaban por ahí unos 2-3 bultos, pero todo estaba congelado, y ahí en el trabajo tocaba que comenzar a descongelar y acomodar ya lo que íbamos a preparar, y bueno, esto echarlo a los congeladores y para seguir trabajando. Solo que esa vez fuimos y trajimos, estábamos descongelando ahí en el trabajo. Entonces encontré yo un animal que yo no sé cómo llamarlo, pero a mí me pareció ese animal como si fuera un dragón. Era un dragón, era como ¿cómo le digo yo? Como unos 10 centímetros de largo. En ese momento estaba congelado ahí dentro del pescado y eso. Pero sin mentirle, tenía las manos, tenía las patas, como las orejas, así como un dragón. La cabeza era como si usted mirara un cocodrilo, pero así como especie del dragón, y tenía puros dientes como si fueran puras agujas. Así tenía los dientes así como abiertos, tenía la boca abierta y tenía puros dientes alrededor. El caso es que yo le mostré al patrón, le dije que este animal había llegado ahí, y entonces pues le pareció como también impresionante eso. Bueno, él tenía
tenía en ese tiempo un hermano que era profesor de la Universidad de la Javeriana. Entonces le dijimos al hermano que viniera y llevara ese animal pues para que lo investigaran allá en la universidad y todo eso. Bueno, eso fue un fin de semana, como un sábado. Entonces don Santiago me dijo que dejáramos el animal, lo dejáramos en el congelador, que el lunes venía el hermano a llevarlo. ¿Sí? Bueno, ese domingo de ese fin de semana la mujer de él hizo aseo y sacó cosas del congelador y en ese momento sacó el animal sin que ella, bueno, yo lo tenía tapado y lo sacó pensando que era como algo basura, algo así, me lo tiró a la basura. Entonces, pero ese animal, pues para mí y para los que lo vimos ahí, era un dragón y venía del fondo, venía del fondo del mar y era una cría pequeña. Era muy interesante porque lo hubieran investigado, pues hubieran pues, no sé, hubiera sido científicamente un descubrimiento, pero desafortunadamente lo perdí, no sé por qué motivo el animal se perdió y... ¿En qué lugar fue exactamente donde lo encontraron? ¿Cómo? ¿En qué lugar fue exactamente donde lo encontraron? Bueno, ese animal venía de Santa Marta. De Santa Marta. Venía de Santa Marta, sí. Pues, de allá y pues bueno, de las pescaderías que hay acá en Bogotá y todo eso, entonces nosotros íbamos allá a traer la producción con la que trabajamos y ahí era donde venía ese animal. muy bien, un dragón. Muy buenas noches, sí señor. Señor, gracias, bienvenido. ¿Qué nos quiere contar usted? Voy a compartir una historia que me sucedió hace unos más de 20 años. Mi nombre es Uriel. En el año de 1997, cuando yo estaba viviendo en el municipio de Puerto Lleras Meta, Sí. sucedió algo que me dejó para mí perplejo y la verdad pues a estos tiempos sigo por ofrecerme yo mismo una explicación de qué se trata, si la verdad estamos solos en la vida o solamente es nuestra inteligencia de lo que hemos logrado nosotros como virtud, como especie humana, ¿sí? En el año de 1997, cuando yo era un niño de 8 años, vivía en una zona roja de aquí el municipio de Puerto Lleras, un municipio que para ese entonces era zona roja, ¿sí? Sí. Había unos grupos al margen de la ley que estaban ofreciendo a Colombia una orquesta de plomo, digámoslo así, he sido figurado y demasiada muerte a nuestra Colombia, digámoslo así. Yo vivía a unas 2 cuadras del río Ariare, que es el río que compone esta región de nuestro querido municipio de Puerto Lleras. Y un día cualquiera estábamos jugando un círculo de unos 8 niños entre los 7 o 8 años y pasó algo demasiado misterioso. Por este tiempo, si ustedes no se acuerdan de un programa
que ya nos estaban alertando de inteligencia de otras áreas, ¿sí? De algo así como reportaje al ministerio, expedientes SPY X, bueno, cosas así. Ya estábamos muy explícitos de qué es lo que se trataba, de otras cosas del más allá de nuestra Sí. élite o nuestra parte del sistema solar. Entonces yo, pues, a pesar de mi corta edad de unos 8 años, ya miraba estos eventos y ya estaba como con ese conocimiento, ¿sí? Y entonces estaba jugando con los niños, como con unos 7 o 8 niños, en una de las polvorientas calles de este municipio en ese año, 1997, un año donde era un enero de un calor exhausto, calles polvorientas, y estábamos jugando la lleva, yernis, ponchados, estábamos jugando otros juegos, entre varios. Y en un momento como a eso de las horas 9 de la noche, estábamos como un círculo de 9 niños para saber quién de los dos iba a contar, iba a hacer pues el conteo de que íbamos a jugar un jueguito que se llamaba entonces escondite americano, ¿sí? Y entonces... ¿Y qué pasó cuando empezaron a jugar eso? Bueno, cuando estábamos nosotros jugando eso, todo iba normal, ¿sí? Entonces, cuando de pronto ya estamos en la selección de quién iba a contar, a una altura de unos 10 metros hubo un destello de luz, y eso a todos nos arrebató pues la concentración de nuestro juego, y cuando comenzamos a mirar hacia arriba, a unos 10 metros de nuestra altura, fue cuando nosotros miramos lo que hoy en el día yo la verdad nunca me voy a volver como si hubiera sido ahora, ¿sí? Era el destello de una luz, y era un objeto bien identificado, que lo identificamos todos, valga la redundancia, y era un platillo, ¿sí? ¿El típico platillo volador que nos han mostrado? Sí, señor. Okay. Sí, señor. Todo lo que hemos visto en televisión, yo se lo puedo asegurar a usted como si fuera sido ahora mismo. Fui un testigo directo de lo que pasó esa noche a las 9 de la noche, un enero de 1997, ¿sí? Era aproximadamente de unos, digámoslo así, 1 metro de diámetro de radio, y despedía unas luces muy bonitas, pero lo que nosotros la verdad quedamos muy perplejos, de lo avanzado y la tecnología, porque era, pues, dígase usted, ver una tecnología avanzada en una área del momento del tiempo en que no estamos preparados para eso. En el día nosotros miramos, miramos nosotros, podemos observar en los cielos drones, ¿sí? Y ya sabemos que es un dron, ¿sí? Podemos observar un helicóptero y sabemos identificar qué es, pero eso la verdad hasta ahora en el tiempo no ha aparecido un objeto de esa magnitud, de esa severidad, porque cuando apareció ese destello de luz, le dio una vuelta a la manzana en una milésima de segundo, si se puede decir que es el tiempo más mínimo de todos, y darle a la manzana de esa área de donde nosotros nos encontramos, y volver al inicio
donde hubo ese destello, y que nosotros tuviéramos la oportunidad de verlo por aproximadamente por unos 10 segundos, porque ese objeto se nos reveló a todos nosotros durante ese tiempo, y pudimos notar muy bien la tecnología, el avance, la física, lo que sostenía esa maquinaria, o digámoslo, esa materia de esa nave. Bueno, Tripa, la historia paranormal que yo tengo para contarle es acá una vez en un batallón de por acá del sur del Tolima. Si quiere ahora sí puede encender su cámara, ya que usted ahorita la está encendiendo, para que los que están en TikTok puedan ver algo del lugar donde él se encuentra. Es aquí. Si quiere activar su cámara, Juandi. Sí, está activa. Ya, está listo. activa. Perfecto. Ahora sí, los que quieran ver ahí en TikTok, le está transmitiendo. ¿Dónde encuentra usted? ¿En un batallón? En un batallón de por acá del sur del Tolima. ¿Y lo dejan transmitir? ¿No va a tener líos? No, resulta de que una vez en esta parte de acá fallecieron unos generales en un accidente de un helicóptero. Y en las noches a veces el tanqueador está acostado y resulta que llegan los helicópteros, y cuando él sale a tanquear resulta de que no encuentra nada, de que no llega ningún helicóptero. Ese es el mito que se escucha acá, Dani. Usted se dice allá, pero usted ha visto algo ahí en el batallón, ha visto un fantasma, lo han asustado, alguna cosa rara. No, Dani, el día que me lleguen a asustar, créala que yo salgo corriendo de una vez, porque yo soy muy miedoso para eso. Venga, ¿cómo es eso que le tiene miedo, por ejemplo, a un fantasma? Pues no sabemos qué le puede hacer un fantasma. Ay, se fue Juandi. Yo creo que llegó el mayor. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues mi historia y contarla es como aquí, como la de mi compañero que acaba de llamar hace poquito. Cuando estábamos de soldados, hace ya más o menos como 10 años. Sí. Nosotros estábamos en el Bichada. Ok. Éramos de la Fuerza Aérea. Pero estaban los guardias en el Bichada, Marandúa, Bichada. En ese entonces había una historia de que en una garita que prestaban los guardias, sucedía que en esa garita se murió un compañero, un Pisa Suave, que eso es lo que más le tememos nosotros allá en ese tiempo, le temíamos. El Pisa Suave es el enemigo que entra silenciosamente mejor dicho, a matarlos a ustedes sin que se den cuenta, digámoslo así. Sí, es el enemigo que, como se dice, enemigo silencioso, que solamente entra y tiene dos funciones: matar o morir. Ok, el llamado Pisa Suave, para el que no entiende el término, aquí en la selva, la guerrilla, el ejército, se habla de Pisa Suave, de esa persona, como él dice, que lo mandan y se entre despacito allá donde pueda y mate lo que encuentre, o lo matan, una de dos. ¿Y qué pasó, amigo? Bueno, resulta y pasa que pues ese es un compañero pues que murió, y pues nosotros cuando eso no sabíamos, ¿sí? Era una historia que estaba contando. Nosotros pasamos una vez una patrulla, íbamos pasando a saludar pues como tal, en la noche pasar a saludar al de guardia.
no lo encontramos. Pues se nos hizo extraño porque imagínense, pues era el puesto de guardia, como dice, el más peligroso en ese entonces, y pasamos por ahí y no lo veíamos. Decimos de santiseña, el saludo, pues el que se dice para confirmar que somos de nosotros, que éramos soldados, pues no nos contestó y nos tocó empezar como un rescate a buscarlo, un repliegue a buscar, empezar a buscar al muchacho, y resulta y pasa que él estaba sentado en una esquina, mejor dicho, como me puede decir, literalmente muerto en vida. Nosotros agarramos, le dimos los primeros auxilios como para reanimar lo que había pasado. Resulta y pasa que al compañero se le apareció el otro soldado que estaba justamente, que había fallecido, le había respondido todo, le había contestado los antiseñas y se dio de cuenta de que era un muerto, literalmente un fantasma, era el que le estaba respondiendo y saludando. Y ese muchacho, mejor dicho, créame que eso no se lo desea a nadie que preste guardia o que sea soldado, no se le espera nunca eso, ver un fantasma. Prefiero 1000 veces ver un vivo que lo ataca a uno a ver un fantasma en persona. Mire, eso, pero, y usted también, ahorita yo le quería preguntar a otro militar, ¿cómo es eso? O sea, usted dice, yo prefiero, hermano, ver un vivo que me esté atacando un fantasma. O sea, ¿así de fuerte es la presencia y el miedo que causa un fantasma para los que no lo hemos visto? Pues literalmente yo no lo vi, fue mi compañero. Él dice que fue un espectro, literalmente ver el mismo soldado que le contestara, le respondiera, y a él al verlo al frente de él quedó en shock. Nosotros no lo encontrábamos, él no podía hablar, como si le hubieran comido la lengua. Claro. Estaba vivo, petrificado, como dicen. O sea, pero usted hoy en día, si a usted le dicen, ¿qué prefiere, hermano? ¿Va a la guerra o ve un fantasma? Usted dice, a la guerra, así sea con los ojos cerrados. No, a la guerra con los ojos cerrados, claro, tripa, porque usted sabe que está atacando, que está viendo, sabe que son personas. Pero sabe que lo pueden matar. En cambio, un fantasma, pues no sabemos si nos puede matar o simplemente es el susto. En cambio, un balazo. Ya, usted sabe que un balazo de pegarle un balazo y listo. Pero usted no sabe si se aparezca una sombra o se aparezca algo literalmente muerto encima suyo. No, eso espero nunca haberlo sentido. Y ese compañero que pasó eso, mejor dicho, créame que tocó ir a psicólogo, le tocó, mejor dicho, muchísimas cosas. Mis respetos para usted, hermano, mis respetos, la verdad, y mi admiración, y un abrazo a todos los militares que, de verdad. Bueno, Dani, mi historia es acerca de un demonio. Yo cuando estaba muy pequeño, estoy hablando de cuando tenía por ahí 10, 11 años, tenía relaciones con una demonia. O sea, la demonia era... O sea, yo he leído el tema, después de muchos años he leído el tema habla de incubos y sucubos, que son demonios sexuales que se aprovechan pues digamos como de almas puras que no han tenido relaciones y tienden a tener relaciones en los sueños con esas personas, ¿cierto? Pues a mí de pequeño me pasaba, tenía relaciones sexuales con una demonia que tenía los senos hacia atrás, o sea, la parte de abajo era un demonio, literal, o sea, con pelos, bueno, las patas como tal yo no se las podía ver, solamente veía que tenía pelos en la parte de abajo, pero la parte de arriba era un pecho literal, o sea, como el de un hombre, pero los senos hacia atrás,
y la cara no se podía ver, o sea, la cara no podía verla en absoluto. Constantemente me pasaba, o sea, era cada 4 días me pasaba. Era tanto el susto que yo me levantaba, o sea, podía levantarme yo después de tener relaciones con ese demonio, y el susto salía, yo vivía con mis abuelos, salía para la cama de mis abuelos a acostarme porque me daba mucho susto y ellos pues no me dejaban, no son muy creyentes de ese tema, y me volvían a que me fuera para la cama otra vez, que no molestara. Me volvía para la cama y empezaba otra vez el tormento, o sea, la demonia a perseguirme. Después de muchos años, me di a la tarea de investigar todo este tema, y me dio por invocar el diablo. O sea, literal, me dio por investigar sobre ese tema, sobre qué oración podía hacer para invocar el diablo, para preguntar precisamente qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía. Y empecé a hacer unos rituales. Pero permita, ya vamos por partes, que esto está bien interesante. Antes de pasarme a la invocación del demonio, vamos a lo que a usted le pasaba en su niñez con esta demonia, con esta diabla, como usted nos la describe, que está el tema de los incubos y los sucubos, como usted bien lo dice. Pero ahora bien, claro, usted siendo un niño, claro, sus abuelitos o los adultos le decían, vaya a dormir, deje de estar molestando, como le dirían a cualquier niño que está. Pero usted, ya hoy hecho, pues, ya grande, hecho un hombre, yo le pregunto, no es que no le crea, pero pues siempre me gusta cuestionar todo. ¿No pudo haber sido una pesadilla que usted tenía? Pensaba que era real, obviamente, como las pesadillas que nos dan miedo, y en ese momento cuando usted despertaba salía corriendo donde los abuelitos, creo que eran los que estaban con usted. Sí, allá iba yo, Dani, y mira que yo inicialmente sí creía que eran pesadillas, creía que eran sueños o pesadillas, pues porque yo de pequeño siempre fui muy miedoso pues con todo este tema, porque yo me quedé huérfano muy pequeño. Mi mamá falleció cuando yo tenía 7 años, y cuando yo tenía 9 años mi mamá se me sentó en la orilla de mi cama a hablarme, o sea, ya después de muerta, ¿me entiendes? Entonces desde ahí yo empecé a tener mucho miedo a todo este tema, a quedarme solo, a no estar acompañado, porque siempre que estoy solo, aún actualmente, siempre que estoy solo, siempre me pasan cosas paranormales, si se puede decir de esa manera, porque no he podido como descubrir a ciencia cierta si realmente me sucede o realmente no me sucede. Ok, Entonces, o sea que eso que le pasó en su niñez, para usted dice, fue real, me estaba atacando un demonio sexual. Claro, los adultos no le creían. Ya cuando usted se vuelve, como dice mayor, ahí sí usted empieza a indagar, a cuestionarse y a investigar, y ahí es cuando usted dice, quiero invocar al diablo para hablar con él y preguntarle por qué me pasa esto o por qué era lo que me pasaba. ¿Así es? Exactamente, Pues, exactamente. listo. Entonces, ahora sí pasemos a eso. Usted dice un día, quiero invocar al diablo. ¿Qué es lo que hace y qué sucede? Cuéntenos. Bueno, entonces empecé a investigar. Bueno, me pidieron que consiguiera pues como ciertas cosas, unos velones rojos, unos velones negros. Esos velones tenían que ir marcados con unos datos en específico, mis nombres, mi fecha del día en que me pasaba, pues como la edad que tenía en donde me pasaba, pues cuando tenía relaciones con esa demonia. Y empecé a hacerlo. Tenía que hacerlo durante 21 días y con una oración en especial. De hecho, estaba buscando en internet a ver si encontraba la oración, y la encontré. No sé si me dejas ponerla ahí en pantalla. Si quiere leerla también para la gente que no está viendo, adelante. Es que la oración es difícil. A mí me tocó aprenderme. Lo que pasa es que yo lo hice hace ya por ahí unos 6 años. Y ya se me olvidó, o sea, literal, porque la oración no es una oración en español,
sino es una oración pues, en otra lengua, no sé Pero podría, qué lengua será. pero, o sea, imposible de leer, mejor dicho. No, ya te esperamos, yo la busco, la coloco. Bueno, no sé si se alcanza a ver ahí. No creo que se alcance a ver. Pero pues más o menos alcanzas a ver como lo que trata de decir, o sea, no es un texto de acá realmente, o sea, es un texto, no sé qué tipo de idioma será. Pero le voy a pedir el favor que nos lea esa oración que usted encontró con la que dice se podría invocar al diablo. Trate de leerla en lo que logre leer. Es que te explico, Dani, no la puedo leer porque como estoy conectado a través del teléfono, no estoy en el apartamento, estoy solamente en el móvil, entonces si me salgo de TikTok para leer la oración, no puedo hablar en el audio, ¿entiendes? Ya le No me puedo salir de TikTok para leerla. Pero la oración es esa, yo de pronto ahorita te la comparto por Instagram, te la envío. Y bueno, no sé. Listo, sí, Porque sí, aquí sí. no la pone, no me deja, pues ahí al menos Pues, se alcanza a ver un poquito. pues, mire. Y salve Satanás. Bueno, Sí, acá no es un video de acá. ahí, claro, es que no sé si sea más larga, pero la oración que el hombre dice para invocar al diablo dice: salve Satanás, salve Satanás, salve Satanás, in nomine die nostri Satanás, Luciferi excessi, potentum tuo, mondi de inferno, el no potest Lucifer maximus dud. Algo así alcanzo a leer yo. Sí, literal. Y lo que falta es muy mínimo. O sea, son 2 siglas más, 2 renglones más y ya. Muy bien. Entonces, bueno, yo hice ese ritual, como si se puede llamar así, ese ritual por alrededor de 21 días, si no recuerdo, creo que eran 21 días, con unos velones rojos, unos velones negros. Tenía que dar un sacrificio mío, que era cortarme, y a cada velón, durante cada noche, digamos como derramar una cantidad de sangre en cada velón y apagarlo. ¿Entiendes? Entonces lo hice durante todo ese tiempo. No pasó absolutamente nada, te soy honesto, o sea, no pasó absolutamente nada, pero sí pasó algo que aún el día de hoy me siguen pasando. Yo no puedo estar solo porque me pasan cosas que me dan miedo, o sea, literal. Se me aparecen sombras en la habitación, se me aparecen demonios literal, o sea, yo una vez, eso fue hace poco, estoy hablando de hace más o menos 2 meses, nuevamente tuve la presencia de esa demonia que abusaba de mí cuando estaba pequeño, y para investigar de que no era un sueño, de que no era una pesadilla lo que a mí me estaba pasando, me levanté de mi cama, me senté en el mueble y me quedé despierto toda la noche hasta el otro día, para entender que no era un sueño lo que me estaba pasando, ¿me entiendes? Para realmente constatar de que no era una pesadilla lo que me estaba pasando. Y efectivamente descubrí que no era una pesadilla. Entonces no sé si fue un error, porque no soy de los que dice, o sea, puedo asegurar al 100% de que esto es real, de que no es real. Lo que sí puedo asegurar es que me quedé despierto toda la noche después de que me pasó eso, después de que tuve como la presencia otra vez con esa demonia. Me senté en el mueble de la sala toda la noche hasta el otro día. Ese otro día tenía que ir a estudiar, y no entendí que no era un sueño. Pero desde ahí, o sea, me han pasado después de que yo hice ese pacto supuestamente con el diablo, o esa invocación con el demonio, me pasan cosas
no, que no las puedo explicar, o sea, cosas que a mí me dan mucho susto. O sea, realmente no soy capaz de dormir tranquilo. ¿Será Yeda que durante el ritual, claro, no pasó nada? Como muchas historias cuentan, por ejemplo, la misma tabla Ouija, que la gente dice, ay, eso no pasó un carajo mientras practiqué eso, pero tiempo después pasan cosas. Pudo haber pasado eso, que tal vez durante la lectura de la oración, el ritual que usted hizo con las velas, no pasó nada, pero tiempo después empiezan a pasar cosas. Es que sabes que hay algo que, bueno, y de pronto omití. Yo en la invocación yo tenía que pedirle algo en específico al demonio, ¿me entiendes? Algo muy específico, tenía que ser muy claro. Si quería riqueza, había pedirle riqueza, si quería... Pero usted lo que quería, según entendiera, una explicación por qué le pasaba eso de joven, que le llegaban los demonios a su cuarto. Exacto, sí, pero yo tenía que pedirle algo en específico, material, que yo quisiera al demonio, porque él me lo iba a dar, ¿entiendes? Entonces yo, pues obviamente, aparte de las dudas que yo tenía, yo quería invocarlo para saber qué era lo que realmente estaba pasando. Yo tenía que pedirle algo en específico, algo material, que él me pudiera dar, ¿me entiendes? Entonces yo le pedí, en ese caso, pues en ese entonces le pedí dinero. Y realmente mira que después de hacer esa invocación, estoy hablando de 1 o 2 años, me empezó a ir muy bien, pero yo no empecé o sea, yo tenía que renunciar completamente a Dios. Era otra de las, pues como de las normas que habían, que tenía que renunciar completamente a Dios, que no podía volver a pedirle a Dios absolutamente nada, ni siquiera invocarlo, ni siquiera orarle, absolutamente nada, para que Satanás o el demonio o lo que sea me dieran ese material que le estaba pidiendo. A mí me empezó a ir muy bien, dejé de orarle a Dios por mucho tiempo. Puedo decir que por alrededor de unos 3, 4 años jamás busqué de Dios. Hasta hace por ahí 1 año que empecé otra vez a buscar de Dios por todo lo que me ha venido pasando. Entonces me empezó a ir muy bien, tuve la oportunidad de emprender con una empresa, me empezó a ir muy bien. Pero a los meses me quebré, volví otra vez y empecé otra negocio, y a los meses me quebré. O sea, todo lo que yo intento emprender en estos momentos no me dura más de 2 o 3 meses, porque inmediatamente me quiebro. ¿Y lo tomó usted como que el diablo lo hace de manera vengativa por haber buscado nuevo a Dios? Sí, exacto. Yo lo veo de esa manera. Yo veo que por no haberle cumplido, por haber incumplido los pactos o las normas que me llevaban a esa invocación, digamos que así como me da, por 2 o 3 meses me lo quita inmediatamente. Porque todo lo que yo emprendo ahorita, o sea, lo que yo quiero emprender, me resulta el primer mes, el segundo mes, pero al tercero, chao. O sea, no, en estos momentos yo he emprendido varias veces, pues estoy hablando de 6 o 7 veces que he hecho emprendimientos, y me va bien al principio, pero los 2 o 3 meses, para abajo. O sea, ya no tengo como esa prosperidad, pues de poder emprender algo y que me vaya bien. No lo puedo hacer, o sea, realmente no. Y creo que es una secuela de pronto de eso. Muchas personas dicen, católicas, cristianas, que eso me pasó por haber ¿cómo se explica? Como desafiado al demonio para que me diera cosas, pero por no haberle cumplido, él se está desquitando en estos momentos. Entonces muchas personas me dicen, lo que tienes que hacer es volver a buscar, tratar de hacer otro pacto para que tu vida regrese nuevamente a la normalidad, aunque ya es muy difícil. Pero pues la verdad no sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé a quién creer. Tú sabes que hay mucho estigma sobre todo esto, entonces no sé, pero pues esa es básicamente la historia. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Buenas noches, tripas. Soy John Calderón desde la linda ciudad de Cali, de la vida después de los libros. Tengo 2 historias y una pregunta para ti. Adelante. Bueno,
La primera historia, hace 16 años, en un corregimiento acá de Jamundí que se llama Potrerito. Yo hacía trabajos de vigilante, siendo menor de edad, hacía trabajos de vigilancia. Resulta que en un turno partido salí tipo 11:30 de una finca en la cual yo cuidaba la portería. Sí. Entonces tomé rumbo al pueblo y la zona que tenía que transitar era una zona que se conoce como la vía Haciendas de Potrerito, y esa zona en esa época era supremamente oscura, era muy oscura. Yo iba en la bicicleta hasta uno se encontraba como un cruce de caminos. Ese cruce de caminos que siempre es mencionado como en todo el tema paranormal. Yo paso el cruce de caminos y atrás mío pasa una camioneta grandísima, ilumina totalmente la vía y yo miro hacia adelante, tripas, y no veo absolutamente nada. Esta zona siempre ha sido como muy llamada al misterio, porque en esta zona han asesinado personas, dicen que abundan leyendas como brujas y espectros, pero yo en ese momento no iba condicionado de pronto pensando en este tipo de historias, sino que estaba tan cansado que quería regresar a casa. El trayecto del trabajo a la casa era más o menos 12 minutos pedaleando. Yo apenas pasa la camioneta y vuelve la oscuridad total, sigo pedaleando pegado al borde de la carretera. Había una luna grande que iluminaba un poco y tripas, en ese momento justo al borde contrario, o sea, a la vía que viene, en un árbol muy grande, yo me percato de que viene caminando una niña. En ese momento yo no siento para nada pánico, y la niña me llama por mi nombre y me dice: hola, John. A lo que yo respondo de la manera más amigable, que más bien, y la cruzo. O sea, ella sigue su camino hacia atrás y yo sigo mi camino hacia adelante, y es cuando en mi mente yo relaciono y digo: que hace una niña 11:45 de la noche más o menos, una niña más o menos de 6, 8 años, vestida totalmente de blanco, un poco parecida como a esa imagen que tenemos todos en la cabeza por el tema de la película El Aro, así con el cabello hacia el frente, que hace una niña en esta vida a esta hora. Y es en ese momento donde siento que la cabeza se me empieza a poner como muy grande y la bicicleta empieza a hacerse como cuando uno va subiendo una pendiente, una loma, y la bicicleta no avanzaba. Y es en ese preciso momento donde, no sé si por sentido de supervivencia, se vienen todas esas oraciones católicas que uno hereda de sus familias en los pueblos, y empiezo me recuerdo tanto en este momento de que yo empiezo a rezar, y es donde la cicla avanza un poco. Cuando logro despegar, siento un deseo impresionante de mirar atrás a ver hacia dónde va esa niña, pero no sé, decía como: si miro algo pasa. Entonces seguí pedaleando, y cuando llegué ya donde hay otra vez alumbrado público, la bicicleta ya andaba normal. Llegué a la casa donde me abrió mi abuela y me desmayé en sus brazos. Esa es la primera historia. Es un testimonio 100% real, que las personas que me conocen del canal de YouTube, que las personas que me conocen de mi familia y amigos, saben que la he contado muchas veces, porque es ese contacto paranormal donde
uno después averigua y encuentra historias como la de la mujer de la curva, la de esos fantasmas. Ya para terminarte esta primera historia, después hablaba yo con los mayores de mi casa, ¿no? Mis tías, que son personas que vivieron toda su juventud en el campo y tenían esas creencias de que la leyenda y el fantasma y el espectro servía como el control social, porque si salía el borracho de noche, pues se le iba a aparecer el guando, o si salía el joven a la parranda, se le iba a aparecer el diablo. Entonces me contaban de que según la leyenda, si yo hubiera visto, o sea, si hubiera volteado la mirada, lo más posible es que ese espectro de esa niña no hubiera sido tan formal, sino que más bien me hubiera perdido. Esa historia sucedió en Potrerito. La que te voy a contar también sucedió en Potrerito, Amundí. Nosotros teníamos una banda de rock y el vocalista de la banda era, obviamente, entre las bandas de rock se genera como una gran amistad, ¿no? Y él nos contó esto como en medio de un secreto muy grande, pero también en medio de un terror enorme, Tripas. Resulta que él tenía una novia en una zona de céntrica del pueblo, de estos pueblos muy antiguos que todo su eje está alrededor del parque central. Okay. Resulta que en una casa de estas vivía su novia, ya, pero era un amor prohibido, éramos adolescentes, éramos los rockeros del pueblo, entonces había un cierto estigma de que los rockeros del pueblo pues no eran buenos pretendientes para las hijas de las familias del pueblo. Resulta que la muchacha estaba muy encantada con mi amigo y resulta que mi amigo un día fue a visitarla en una hora donde no estaba la señora madre. Resulta de que la niña o la muchacha pues le abrió la casa y le dijo: mira, espérame sentado en la sala, por favor, voy a ir a cambiarme para que vayamos a dar la vuelta. Iban a dar una vuelta con la excusa de que iban a hacer una tarea, pero realmente iban de amorío. Y resulta, viejo Tripas, que lo que él me cuenta y como la manera que me lo contó hasta el día de hoy es algo que me causa mucho misterio y algo de miedo. Resulta que ella le dijo: mira, voy a ir a cambiarme, y en las casas, en esa casa precisamente no habían puertas, sino que eran cortinas, y había un cuarto que tenía una cortina negra, y ella le dijo: mira, espérame aquí, no te muevas, no vayas a ingresar a ese cuarto. Y él, tentado por la curiosidad, apenas ella entró al cuarto, decidió ingresar a este pequeño cuarto que tenía esa cortina negra, y abrió la cortina negra y entró y empezó a ver, nos narra él en ese momento, empezó a ver un mesón con muchos santos, muchas velas y muchas fotos de hombres del pueblo que obviamente él conocía, porque en los pueblos se conoce, todo mundo se conoce con todo mundo. Fotos de hombres en vasos donde había insectos rondando estas fotos, algunos santos al revés, velas de muchos colores. Y lo más impresionante es que mi amigo se fijó hacia una esquina del mesón, de esa mesa que tenía un tarot ahí y cosas allí, y se fijó y había un muñeco, un pequeño muñeco, Tripas, totalmente hecho en madera. Y este muñeco miraba a mi amigo fijamente con unos ojos de madera que no se movían, pero sí se movía su boca.
y la manito de madera, cual si imagináramos un Pinocho muy pequeño, y este muñeco tomaba de una copa unos alfileres y se los tragaba. Resulta que mi amigo salió gritando despavorido de esa casa, terminó la relación con la chica. Cuando él nos contó esto nos dimos como la tarea, a mí siempre me ha encantado el tema paranormal, y nos dimos, en ese tiempo el acceso a internet era muy pequeño, entonces uno recurría más bien a los saberes de los viejos, y nos dimos cuenta de que es la mamá de la amiga de la novia de mi amigo, resulta que tenía la fama de ser una bruja dentro del pueblo. Su mamá, la mamá de la llamada bruja, decían que habían visto a esa señora que en el patio cocinaba sapos, en una olla, cocinaba sapos. Entonces uno dice como que, bueno, a no ser que estemos en Asia o en esos países, pues creo que una persona aquí en Colombia que esté cocinando sapos, no es tan normal. Y resulta de que empezamos a darnos cuenta que detrás de esta persona y de esta familia había muchos misterios. Una hermana de ella decían que la habían encontrado en una madrugada saltando de techo en techo desnudo. Entonces siempre en esta familia rondaba como el tema de la brujería y la hechicería. Luego dimos más adelante con una persona que nos contaba de que ese muñequito que mi amigo vio es como un objeto inanimado que cobra vida a través de un ritual donde en Semana Santa le dan como una hostia consagrada, y lo que hace la bruja es que toma este objeto inanimado, le da una vida donde él se alimenta de estas agujas, y con estas agujas, después de que él las defeca, es que hacen ciertos rituales con las fotos de las personas. No sé si alcanzo de pronto a contarte una pequeñita que pasó aquí cerca de donde vivo hoy en día, que estuve mucho tiempo buscando la manera de hacerte llegar la foto. Creo que ya no está en mi archivo, e igual trataré de buscarla, pero es brutal porque es aquí en toda la 66 con quinta, en la ciudad de Cali. Ok, ¿qué pasó? Cuéntenos. Resulta que nosotros trabajábamos en un local comercial que queda en toda la 66 con quinta. Hoy en día en esa parte debajo queda una salchipapa, un local de salchipapas que es muy famoso aquí en la ciudad, por eso la gente lo va a ubicar. Resulta de que en ese edificio está confiscado por la fiscalía y está casi que abandonado. En esa época estaba más deteriorado aún. Hay 1000 rumores sobre que en este lugar, al igual que en muchos lugares de esta ciudad, las huellas del narcotráfico dejaron lugares que fueron testimonio y fueron testigo de grandes crímenes, y donde cogían a las personas y realmente las torturaban. Este sitio tiene ese aura como un poco triste, un poco marcada por toda esta huella. Resulta que nosotros trabajábamos allí, y en esa época, te estoy hablando de hace muchos años, el que tenía un BlackBerry en la mano tenía, mejor dicho, lo último en la tecnología, era lo último en Guaracha. Sí. Un amigo tenía un BlackBerry, estaba estrenándolo, y resulta que tuvimos que bajar al sótano. Uno bajaba al sótano y era totalmente a oscuras, y en la parte de una esquina recuerdo tanto que había como una planta eléctrica que ya no funcionaba, y resulta que teníamos que ir a bajar unos paquetes y cargarlos en un vehículo. Resulta que bajamos,
como te digo, siempre me ha gustado este tema y todos estos temas. Y resulta que mi amigo llega y saca el celular y dice, ay, ve, vamos a tomar fotos a ver si vemos algo. Y tomó varias fotos, pues con la cámara de esa época, que era el último en Guaracha, que era un BlackBerry. Y después descargamos esas fotos y uno empezaba a pasar foto por foto y no veía nada. Y todos estamos alimentados con los rumores de que en ese sótano asustaban. Y hay gente que vivía al frente de este edificio y decía que muchas veces se asomaban del edificio habitado al edificio vacío y veían pasar gente caminando por entre las ventanas, o veían a una mujer asomarse por una de las ventanas. Resulta que en una de las fotos, viejo tripas, se alcanzaba a ver por medio de los píxeles, ya se alcanzaba al aclarar una imagen, se alcanzaba a ver como una sombra de una mujer, y cuando uno lo acercaba más, esta imagen se veía como una niña. Es una foto de muy mala calidad, y no quiero excusar de que es mala calidad, porque mucha gente dirá, no, es que cuando la gente le toma foto a un fantasma siempre le toma la foto borrosa. No, te estoy hablando que era con la tecnología de esa época, en un sótano totalmente oscuro, y los píxeles mostraban como una mujer, y esa mujer tenía como una niña también al lado. Yo intenté por muchos años mandar esta información al cartel. En esos tiempos la antigua Twitter era la que funcionaba. Sí. Y una vez ustedes lo vieron y dijeron que sí, era una imagen que era muy... Obviamente, todo el cuento paranormal es subjetivo, pero ustedes decían que sí, posiblemente sí se veía algo extraño en esa foto. Entonces, este lugar en plena calle Quinta con carrera 66 dentro de la ciudad de Cali, es muestra de que muchas de las casas, muchas de las locaciones, nuestros lugares de trabajo, pueden ser sitios que están impregnados por energía que muchas veces nosotros no entendemos, comprendemos, pasamos por alto, y que muy posiblemente hay unas personas que son más sensibles a otras y que realmente pueden llegar a captar esto. A mí el que me llegue y me cuente una historia paranormal, yo lo escucho, le creo desde el beneficio de la duda, y creo que, como vos lo decís siempre, hijo Tripas, que creo que es algo que es como bandera de tu programa, y creo que es súper importante. Cada quien allá tiene su conclusión. Yo lo vi una niña en una carretera a las 11:45 que me heló hasta los huesos. Es un recuerdo vivo que me genera terror hasta ahora, y creo que uno se queda con la experiencia para toda la vida. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta noche llena de historias de terror que seguramente les hicieron temblar. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de estas historias espeluznantes. Hasta la próxima.